Muy buenas tardes, embajadoras, embajadores, delegados y delegadas, amigos todos. Es un placer declarar instalada la sesión protocolar del Consejo Permanente que ha sido convocada para recibir al señor presidente de Honduras, Su Excelencia Juan Orlando Hernández Alvarado, y cuyo orden del día damos por aprobado. Aprobado. Antes de iniciar la presente sesión protocolar, esta presidencia quiere invitar a todos los presentes a que recordemos el carácter solemne de la presente sesión y el respeto que merece nuestro ilustre invitado, así como este recinto. Démosle la bienvenida al señor presidente Hernández. Excelentísimo señor Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de Honduras, excelentísima primera dama de la República de Honduras, Ana García de Hernández, miembros de la comitiva oficial, embajador Leonidas Rosa Bautista, representante permanente de Honduras, distinguidos representantes permanentes y alternos, don Luis Almagro, secretario general, don Néstor Méndez, secretario general adjunto, distinguidos observadores permanentes, señoras y señores. Es un honor y un orgullo como presidente del Consejo Permanente y representante permanente de El Salvador ofrecer una cordial bienvenida a la Casa de las Américas a Su Excelencia Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de la República de Honduras, en nombre del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Bienvenido, presidente. Excelentísimo señor presidente, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos le ofrece un fraternal saludo de bienvenida al Foro Hemisférico donde compartimos los principios consagrados en la Carta de la OEA y donde coincidimos en nuestro compromiso con los pilares de nuestra organización: democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional. Agradecemos su visita, la cual estamos seguros usted hubiera querido realizar antes, aunque entendemos perfectamente los compromisos que le asisten como jefe de Estado. De acuerdo con el orden del día de esta sesión protocolar, me complace ofrecer en este momento la palabra al señor secretario general de la Organización de los Estados Americanos, don Luis Almagro Lemes. Secretario general, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Para la Secretaría General de la OEA es fundamental apoyar a los Estados miembros en acercar a la ciudadanía la democracia, el ejercicio de la política, la tolerancia, la búsqueda de consenso y la lucha contra la corrupción. En los últimos años, la OEA ha acompañado de manera activa a Honduras en la construcción de estos temas. Señor presidente Juan Orlando Hernández, señora primera dama, los saludamos y le damos la bienvenida. Es importante contar con un Estado democrático, fuerte, transparente, eficiente y creíble. Eso es esencial para la Organización de Estados Americanos. Es importante crear una sociedad civil robusta y una sociedad económica activa para garantizar que la calidad democrática mejore en el futuro. El régimen político necesita una base sólida de Estado de Derecho e institucionalidad democrática. Los esfuerzos del presidente Juan Orlando Hernández en cuanto a la reforma electoral, al trabajo para lograr mejores condiciones de seguridad en el país, en la lucha contra la corrupción, todos aquellos mancomunados con el sistema interamericano son especialmente dignos de mención.
En primer lugar, a solicitud del Gobierno de Honduras, conjuntamente hemos construido un mecanismo que apoye y fortalezca a las autoridades hondureñas en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Desde el 2016 se estableció la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, MAXI. La corrupción es el peor de los flagelos que sacuden a nuestros países y que no nos dejan progresar como sociedad. Es un fenómeno que afecta a todos, pero principalmente a los más desfavorecidos, atentando contra sus derechos y afectando de manera directa su calidad de vida. El flagelo de la corrupción también corroe nuestras instituciones, al Estado de Derecho, a la justicia y a la democracia. Señor Presidente, embajadores, esta es una labor que requiere tiempo, equipos especializados y compromiso político. La lucha contra la corrupción es una deuda moral que tenemos con nuestros pueblos, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Hoy, al menos de 3 años que la MAXI se instalara en Honduras, invitados por el presidente Juan Orlando Hernández, ya hemos empezado a romper paradigmas hacia una nueva cultura de ética y probidad. Quiero compartir con ustedes algunos de los logros más importantes de la misión. En primer lugar, la MAXI OEA logró la creación de un nuevo sistema anticorrupción en Honduras, cuyos ejes claves son la jurisdicción especial, así como los equipos integrados entre la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción perteneciente al Ministerio Público y la MAXI. En el marco de este trabajo, el Ministerio Público, con el apoyo de la MAXI, ha logrado presentar requerimientos contra 8 casos de gran corrupción, en donde 88 personas han sido procesadas, de las cuales 56 son empleados públicos y 32 particulares, y cuyos casos ascienden aproximadamente a $12.600.000. Asimismo, la misión ha planteado una serie de reformas y nuevas leyes que permitirán apostar a la lucha contra la corrupción de manera más oportuna. Se han propuesto leyes para que exista colaboración entre las distintas instituciones del Estado hondureño, así como reformas que permiten llegar a los niveles más altos de las redes de corrupción que operan en el país. Es con este espíritu que esperamos que se encuentren soluciones adecuadas para debatir y aprobar las iniciativas legislativas apoyadas por la MAXI. No hay que pasar por alto la contribución que ha hecho la misión en cuanto al financiamiento de la política. En marzo de 2017 se aprobó la Ley de Financiación, Transparencia y Fiscalización, más conocida como Ley de Política Limpia. Este ha sido un hito importante en la lucha contra la corrupción. La misión ha logrado acompañar la aplicación de esta ley durante las elecciones y si bien hay aspectos de la ley que necesitan ser mejorados, cabe resaltar que ahora Honduras cuenta con una ley que permite controlar el financiamiento de los partidos y las campañas electorales. Por su parte, la MAXI ha venido avanzando de manera sustancial en la construcción del Observatorio de Justicia Penal. La misión ha logrado reunir a diversos miembros de la sociedad civil y conjuntamente construir una estructura operativa que les permita contar con las herramientas necesarias para monitorear el estado de la situación de la justicia en Honduras. Igualmente, el observatorio se ha convertido en un encuentro de diálogo entre la misión y la ciudadanía hondureña. Si hay algo en lo cual el trabajo de la MAXI prevalece, es en dejar un canal de comunicación y acercamiento entre los gobernantes y el pueblo. Actualmente nos encontramos trabajando en el proceso de centralización del observatorio, ya que desde sus inicios la misión ha considerado trascendental la inclusión de varios sectores para que el observatorio se extienda más allá de Tegucigalpa. Finalmente, en materia de seguridad, la MAXI ha trabajado de la mano del Poder Judicial y el Ministerio Público para apoyarlos a mejorar los mecanismos de protección a operadores de justicia, de manera que les permita contar con las garantías necesarias durante el cumplimiento de sus funciones, tal y como lo estipula la Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Señor Presidente, si bien se han alcanzado logros importantes, estamos de acuerdo que queda mucho por hacer y de eso se ha tratado la reunión que hemos tenido. Y trabajar juntos en los temas de seguridad y cárceles definitivamente es un imperativo para la organización a partir de su solicitud. Quisiera también hacer una mención especial de reconocimiento al trabajo realizado por Luis Antonio Guimaraes Marrey, quien se encuentra acompañándonos el día de hoy. Luis ha fungido como mi representante especial y vocero de la MAXI en Honduras en estos tiempos. Su experiencia, conocimiento, entrega, probidad y calidad humana han permitido que la misión alcance logros notables en la lucha contra la corrupción. Asimismo, quisiera reconocer el trabajo profesional y dedicado de los miembros de la MAXI. El camino para consolidar los resultados esperados por la MAXI OEA
Tomará tiempo. Estos 3 años han marcado un proceso importante de conocimiento e instalación de la misión en el país. Como hemos reiterado en varias ocasiones, nuestro compromiso es uno: frente a la corrupción, tolerancia cero. Igualmente importante ha sido el trabajo que hemos realizado en materia electoral. El 15 de octubre de 2018, la Secretaría General de la OEA suscribió con el presidente del Congreso Nacional de Honduras una carta de entendimiento a través de la cual la Secretaría General de la OEA se comprometió a conformar un grupo de expertos internacionales para la elaboración de un diagnóstico y redacción de una propuesta de reforma electoral. El grupo de expertos, que llevó a cabo 2 visitas al país, se reunió con todos los partidos políticos, con representantes en el Congreso, con autoridades electorales, con organismos de sociedad civil, académicos y otros actores. A partir de este trabajo, la Secretaría General de la OEA presentó el 11 de diciembre una propuesta plural y técnica que consideró instrumentos internacionales, experiencias comparadas, buenas prácticas y los aportes recibidos en las reuniones sostenidas en Honduras. Felicitamos al Congreso Nacional por la aprobación en enero de la reforma constitucional que crea el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, una de las propuestas presentadas por el grupo de expertos. Seguiremos trabajando y apoyando al órgano legislativo en el proceso de reformas electorales secundarias que se están llevando a cabo. Seguiremos trabajando con Honduras, con base en la matriz de seguridad ciudadana, en la profesionalización de la policía, en la mejor preparación de jueces y fiscales para combatir uno de los grandes flagelos que es la violencia y la inseguridad en la subregión. Ese trabajo conjunto que realizamos con Honduras definitivamente ha dado sus resultados, pero debemos seguir sumando al respecto. Gracias, señor presidente. Gracias, secretario general. Con su permiso, presidente. Estimados todos, señor presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de la República de Honduras, en nombre del Consejo Permanente, nuevamente le reitero a usted y a los miembros de su distinguida comitiva una cordial bienvenida al principal foro de diálogo político de nuestro hemisferio. El presidente Hernández es abogado y notario graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y ostenta una maestría en Administración Pública con énfasis en Administración Legislativa otorgada por la Universidad Estatal de New York en Albany, Estados Unidos. Viene presidido por una importante carrera política al servicio de su país, habiéndose desempeñado como diputado al Congreso Nacional, presidente del Comité Central del Partido Nacional, presidente del Congreso Nacional y desde el 2014 ejerce la presidencia de la República de Honduras, cumpliendo actualmente su segundo mandato. Señor presidente, la República de Honduras ha sido desde sus inicios un país comprometido con la integración interamericana y ha propugnado por el fortalecimiento de los vínculos con sus vecinos y con la región en su conjunto a través de mecanismos de cooperación y colaboración tanto en el ámbito bilateral como multilateral. En la actualidad, Honduras mantiene una férrea red de lazos de cooperación e integración que se articula por medio de mecanismos como el Sistema de la Integración Centroamericana, entre otros. Honduras suscribió la Carta de la OEA el 30 de abril de 1948, así como el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, el Pacto de Bogotá, habiendo sido además uno de los 8 países que ratificaron este instrumento sin reservas. Honduras ha demostrado históricamente su compromiso con el sistema interamericano, habiendo ratificado además la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A lo largo de los años, Honduras ha mostrado un papel muy dinámico en las actividades de nuestra organización. Al encontrarnos hoy reunidos al lado del Hall de los Héroes, donde también se rinde homenaje al ilustre general Francisco Morazán, cabe destacar los aportes de este reconocido héroe y prócer hondureño
a la unidad de nuestra región. Traigo ahora a la memoria las palabras del general Francisco Morazán. Él dice: los pueblos me han confiado sus destinos, yo seré todo para los pueblos. Una lágrima menos, una espiga más, un retoño de la planta que no se había cultivado, será el máximo de mi felicidad. Como representante permanente de El Salvador, señor presidente, no puedo dejar de mencionar las excelentes relaciones de vecindad que nos unen con el hermano pueblo de Honduras. Nuestros países, señor presidente, comparten mucho más que una extensa frontera, mucho más que una zona geográfica. Comparten un profundo compromiso con la historia, con la paz y el futuro que construimos juntos. Nos unen lazos entrañables de nuestra historia y cultura, mucho antes de la colonia, la independencia misma y la vida republicana. Nos forjaron los vínculos precolombinos de los señoríos del pueblo lenca que habitaron el sureste de Honduras y el este de El Salvador, compartiendo desde entonces la lengua lenca, las costumbres y las gestas heroicas de resistencia contra la colonia. En la actualidad existe una agenda en común a nivel bilateral, regional y subregional, muy profunda, como el proceso de unión aduanera, el plan de la Alianza para la Prosperidad y los esfuerzos de seguimiento al tema migratorio, como el diálogo que mantienen los países del Triángulo Norte de Centroamérica y México. A nivel subregional, el proceso de unión aduanera de Guatemala, Honduras y El Salvador convertirá a la subregión en un mercado de 32 millones de habitantes que representa un 73% de la población centroamericana. El Salvador ratificó en julio del 2018 el protocolo de adhesión de El Salvador al protocolo habilitante para la integración profunda entre Guatemala y Honduras, que permitirá la profundización de la unión aduanera con los países del Triángulo Norte, representando el avance más trascendental que ha dado nuestro país en favor de la integración económica centroamericana. En materia de seguridad fronteriza, se cuenta con el Grupo de Alto Nivel en materia de seguridad y la Fuerza Trinacional, y en cuanto a la cooperación bilateral, se realizó en mayo del 2018 la primera reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre El Salvador y Honduras para definir el programa de cooperación 2018-2020 en las áreas de medio ambiente, justicia, protección e inclusión social, salud reproductiva, agricultura, entre otros. La importancia de nuestros vínculos se refleja en la realización recientemente de múltiples reuniones entre los señores presidentes del Triángulo Norte, sus cancilleres y otras altas autoridades para avanzar la agenda de integración aduanera, seguridad y gestiones conjuntas con el gobierno de los Estados Unidos de América a fin de lograr respuestas positivas en cuanto al Estatuto de Protección Temporal. Destacamos el interés de mi país por continuar fortaleciendo, señor presidente, la relación bilateral y la regional en los ámbitos económicos, medioambiental, seguridad democrática, desarrollo fronterizo e integración migratoria, entre otras. Asimismo, como presidencia del Consejo Permanente y desde mi país, reiteramos el apoyo a la presidencia que actualmente ejerce Honduras en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, en la persona de su representante permanente, embajador Leonidas Rosa, y en los trabajos preparativos propios de la comisión que sabrá adelantar en cara a la próxima Asamblea General de la OEA. Señor presidente, le reitero nuestros agradecimientos y apreciamos su visita a la OEA. Sea bienvenido. Es para mí un gran honor ofrecer la palabra al excelentísimo señor Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de la República de Honduras. Presidente, el podio es suyo.
Muchas gracias. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Señor presidente, embajador Carlos Calles Castillo, gracias. De igual manera al secretario general adjunto. Le decía que ya me siento parte de la OEA de tantas veces que me han invitado aquí, pero me siento muy contento de estar por aquí. Espero, señor secretario, que en esta ocasión no esté contando cada segundo, porque la última vez que vine, con mucho estoicismo, resistió un embate a su salud y aún así estaba él de pie esperando. Yo se lo agradezco mucho. Muy buenas tardes nuevamente. En Honduras hemos enfrentado la amenaza más peligrosa de nuestra historia en las últimas décadas. En esta lucha estamos a medio camino. El capítulo final lo estamos escribiendo ahora y continuaremos en los próximos años hasta derrotar ese flagelo, esperando contar con el apoyo de todos ustedes. Hoy quiero compartirles lo que hemos aprendido y logrado en la lucha por recuperar la seguridad y la paz de nuestro país. ¿Que hemos avanzado mucho? Sí. ¿Nos falta mucho? También. Quiero contarles de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos y así también lo que necesitamos de ustedes, que son nuestros amigos y aliados, es más, nuestros hermanos en el continente. Es innegable que hemos logrado un avance extraordinario, pero repito, también reconocemos que hace falta mucho por hacer hasta que recuperemos el país que queremos y la paz que nuestro pueblo merece. A lo largo de esta lucha hemos visto que los grupos del crimen organizado, maras, pandillas, narcotraficantes, por sus intenciones, sus capacidades y sus métodos, representan la amenaza más grave de nuestra historia a nuestra libertad e independencia, a la soberanía, a la integridad territorial, al libre ejercicio del sufragio, al imperio de la Constitución, el derecho a la vida, a la protección de los derechos humanos, la seguridad interior, la democracia y la paz. En Honduras hemos reducido en más de la mitad la tasa de homicidios, que hasta hace poco fue la más alta del mundo. Parecía imposible que hacer de forma simultánea, pero también separamos el 40% de los agentes policiales en un proceso de depuración profunda que comenzamos de la cúpula policial hasta los agentes, a una policía que estaba penetrada y corrompida por los grupos criminales. Para asegurar que no iba a haber ninguna injerencia malintencionada, decidimos pedir a líderes de la sociedad civil que acompañaran este proceso de reforma, de renovación a la policía. Personas comprometidas, valientes de la sociedad civil. Con el reclutamiento y capacitación de una nueva generación de policías, en esencia hemos construido una policía que ya cuenta con una confianza bien ganada del pueblo hondureño. Además, implementamos por primera vez en nuestra historia el proceso de extradición de hondureños ligados a la criminalidad organizada, un instrumento muy poderoso para combatir y desarticular a los grupos criminales, principalmente narcotraficantes, lavadores de activos, de los más peligrosos. Esto ha sido un paso fundamental en la lucha contra la impunidad. Según la Guardia Costera estadounidense, en los últimos años, del 100% de la droga que llegaba a Estados Unidos, antes el 79% pasaba por Honduras y ahora
tan solo un 3%, pasando del primer lugar en los cargamentos de drogas al 12º. Debo destacar que al mismo tiempo que hemos tenido estos logros en seguridad, hemos bajado el déficit fiscal en 2/3, controlando la inflación, aumentando la tasa de crecimiento económico. Asimismo, hemos aumentado los programas sociales y de reducción de pobreza, alcanzando niveles récord en esta lucha de construir también una infraestructura productiva que es clave para el despegue de un Estado, tal como lo queremos y lo merecemos. Seguimos firmes en la construcción y fortalecimiento institucional y la capacidad del Estado, sin olvidar de dónde venimos y los grandes retos que hemos enfrentado en el camino. Hoy tenemos una ruta clara, muy clara, al fortalecimiento institucional. Y aquí reiteramos nuestro agradecimiento a OEA por el apoyo con la misión MASI y de igual manera, como lo decía el secretario, reiteramos nuestra petición para trabajar en la consolidación del nuevo sistema carcelario del país, en cuanto a la depuración y certificación del manejo de los centros penitenciarios, así como el análisis de la penetración de maras y pandillas en el tema político, como en efecto hemos vivido, que pretenden socavar la institucionalidad y el Estado mismo. Con los avances a la fecha estamos intensificando nuestros esfuerzos para desarticular las estructuras criminales. Seguimos protegiendo al pueblo y aplicando los programas de protección social. La realidad es que estos grupos criminales violentos y desalmados nos han costado más vidas que la suma de todas las guerras y conflictos bélicos anteriores que hemos vivido como país. Aún más que los desastres naturales, como el huracán Mitch, que en el 98 nos arrebató 7,000 vidas. Para que tengan una dimensión de lo que les estoy hablando, desde el año 2006 han perdido la vida a causa de la criminalidad, siendo asesinados 67,000 hondureños. Y hago énfasis porque quiero llamar su atención para que conceptualicemos con claridad de qué fenómeno estamos hablando, porque nadie quiere que eso pase en su país. Para ponerlo en contexto, quiero hacer una comparación. Estados Unidos en la guerra de Vietnam perdió aproximadamente 58,000 de sus ciudadanos. En Honduras, hace unos años, algunos nos llegaron a considerar al borde de ser considerado Estado fallido. Y no fue solamente que la tasa de homicidio llegó a ser la más elevada del mundo, sino que igual de grave había una penetración de nuestras instituciones por parte de estructuras criminales a tal grado que el país estaba llegando a un punto de no retorno. Para salir de esta situación de terror y violencia criminal tan extrema, se pudo haber justificado medidas de excepción. Sin embargo, no lo hicimos así. Durante estos años de lucha, Honduras ha logrado recuperar su país operando dentro de la Constitución y democracia, respetando las garantías y libertades y nunca postergando un proceso electoral. Únicamente un pueblo con una gran vocación democrática puede hacer eso. Y me siento orgulloso de lo que ha hecho el pueblo hondureño en esta lucha. En ese contexto, desde el año 2010, cuando asumí la presidencia del Congreso Nacional, junto a varios diputados valientes a quienes agradezco eternamente, tomamos la decisión de construir los instrumentos legales y crear las instituciones necesarias para asegurar la recuperación de la paz en el país, siempre y cuando existiera voluntad y liderazgo político y compromiso con el pueblo. Es difícil
contar toda la historia de la batalla que tuvimos que realizar para lograr la aprobación de la reforma constitucional que permitiera la extradición. Fuertes fueron las amenazas, muchas acciones oscuras de actores políticos y de otros sectores en contra de esta iniciativa, así como intentos de último minuto de frustrar el compromiso absoluto que teníamos de poner a trabajar, a moverse la figura de la extradición. Tuve que convocar a una sesión cerrada, es decir, privada, a manera de protección, de reducir las presiones, las amenazas contra los diputados y así lograr la aprobación de la extradición. Uno de los coordinadores del grupo en aquel entonces más fuerte de la oposición se declaró en contra de la extradición. Unos pocos años antes, un gobierno aliado había concluido que por la relación estrecha de este mismo líder de la oposición que tenía con el crimen organizado, no era posible compartir información sensible al respecto del mundo criminal con esta persona. La normativa para que la extradición fuera aprobada, ya la normativa secundaria que le correspondía a la Corte Suprema de Justicia, tardó casi 1 año y medio para aprobarse. Y en ese periodo se desató una serie de asesinatos. Un reportaje por analistas externos mencionaba, abro comillas, homicidios en Honduras desatan miedo por reacción violenta contra la extradición. En Honduras, 2 asesinatos de alto perfil han planteado la pregunta de si los actores criminales están librando una guerra contra el gobierno, en protesta por la extradición. Todo el mundo tiene miedo a la extradición, dijo un empleado de la Corte Suprema de Justicia que habló bajo condición de anonimato. Las estructuras criminales se han transformado para ser también factores políticos dedicados a la subversión del Estado, y la razón por la que más temen la extradición es porque significa que toda su penetración, corrupción y terrorismo nacionales de poco les servirán para enfrentar la justicia. Poco después que salió la normativa de la extradición, aprobamos en el Congreso Nacional, dentro de Fuerzas Armadas y de acuerdo a nuestra normativa constitucional, la Policía Militar de Orden Público para apoyar a los operadores de justicia. La misma oposición política que se opuso a la extradición también rechazó la participación de la Policía Militar en estas tareas. Y así quedaban marcadas 2 rutas muy claras, de 2 futuros distintos para Honduras. Y así se definió la decisión histórica que el pueblo tenía que tomar en las elecciones del año 2013. La muestra más contundente de la potencia del instrumento de la extradición, siempre que se combina con la voluntad política nacional de hacer lo que se tenga que hacer dentro del marco de la ley, sucedió 10 días después de mi elección como presidente en el año 2013. Una de las estructuras criminales más fuertes, más peligrosas, fue un grupo de narcotraficantes llamado Los Cachiros, que durante años habían podido operar sin mayores problemas, arreglándose con funcionarios, empresarios y otros sectores de Honduras. Sin embargo, en noviembre del 2013, ellos se quedaron esperando los resultados de esas elecciones porque entendieron que el conjunto de instrumentos creados desde el Congreso Nacional, como la extradición, más la Policía Militar, la Ley de Extinción de Dominio sobre bienes de origen ilícito, que ya el fiscal general había usado para quitarle algunos bienes, sumado a nuestro compromiso, a mi compromiso de ser implacable en poner fin a estos grupos criminales, cuando mencionamos caiga quien caiga, hay que aplicar la ley, significaría
que con mi gobierno no tendrían forma de seguir libres. Para los cachiros su futuro dependía de la decisión que tomaría el pueblo en esas elecciones del 2013. Apenas se anunció el resultado electoral, los cachiros tomaron la decisión de entregarse al gobierno de Estados Unidos para enfrentar la justicia en otra tierra por sus crímenes, en lugar de esperar su captura por las fuerzas de seguridad hondureñas y sufrir sus extradiciones, porque ese acuerdo les permitía pedir rebajas en sus penas si se entregaban. A tan solo 10 días de mi elección, después de pasada la elección, los cachiros con sus abogados se reunieron con la DEA en Belice, negociando su eventual entrega y ofreciendo de hacer todo lo posible para aportar evidencias y testimonios en contra de otras personas para poder bajar sus penas, su sentencia. Un proceso que está en curso en varios casos. Nunca pensé que en mi lucha para liberar a Honduras de los grupos criminales iban a ser afectadas personas a quienes conozco. Pero así fue. Y si tuviera que tomar la decisión de nuevo, lo haría exactamente igual. Haría exactamente lo mismo, sin dudas, sin pausas. Lucharíamos de nuevo por cada una de las acciones fuertes y efectivas. El mismo compromiso por liberar a nuestro país de las fuerzas perversas, malvadas de esta criminalidad. Si yo tuviera que decidir de nuevo de hacer todo lo necesario para hacer caer a estas bandas, como los cachiros, a otros grupos como los Valle Valle, el Negro Lobo, otros grupos criminales, tomaría exactamente las mismas decisiones. Lucharía exactamente con la misma intensidad para lograr las mismas medidas decisivas. La extradición, la ley de incautación de bienes, creación de policía militar, la depuración de la Policía Nacional, las cárceles de máxima seguridad, la creación de la tasa de seguridad como un impuesto especial para un fenómeno especial de la inseguridad. A pesar de que todas ellas fueron rechazadas por los mismos de la oposición política. Medidas que aún están siendo rechazadas a la fecha. Con esto se entiende quién es quién en la lucha contra la criminalidad en mi país. El gobierno ha rechazado por completo la insistencia de un reconocido líder de la oposición de reinstalar a los expolicías depurados nuevamente en la policía, para no volver a la penetración criminal y a la corrupción, para no socavar la confianza en la institución y hacer sabotaje a los operadores de justicia. La Policía Nacional de Honduras hoy es un orgullo para Honduras. Es importante dejar claro también aquí del papel de nuestras Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar de Orden Público y de frente al crimen organizado nacional y transnacional en la lucha contra el narcotráfico y en la desarticulización de pandillas y maras. Esto debe ser entendido únicamente en relación a la amenaza que representan y que las tareas de seguridad de las Fuerzas Armadas son únicamente para cumplir con las facultades y deberes asignados en la Constitución en sus artículos 272 y 274. Y lo digo con precisión porque siempre está aquel debate: ¿deberán participar los militares o no en las tareas de seguridad? Nosotros, por Constitución, en Honduras es obligación de ellos participar. Es uno de sus compromisos ineludibles. De hecho, la Policía Militar de Orden Público, en cooperación con la Policía Nacional y con una fuerza especial de la policía que se llama Tigres, y la fuerza interinstitucional que reúne a todos los operadores de justicia, representan la fuerza conjunta del Estado para lograr completar la misión. Estamos a medio camino en esta lucha histórica.
No podemos desistir hasta vencer a quienes han tenido sometido en buena parte del territorio a nuestro pueblo. Porque la única alternativa a la victoria es la derrota, es regresar a lo mismo o a un estado peor, que significaría para Honduras estar otra vez al borde de ser un estado fallido. Principalmente, ¿por qué? Por el tránsito de drogas que se produce en el sur, pasa por Centroamérica y se consume en el norte del continente. La lucha en contra de las estructuras del crimen organizado nacional y transnacional también comprende maras y pandillas. Es importante comprender este fenómeno. Se requiere defender nuestra integridad territorial, la soberanía, las garantías individuales y el imperio de la Constitución, porque estos grupos eso es lo que suplantan. Suplantan al Estado. La MS-13 o la Mara Salvatrucha 13 ha sido designada por el gobierno de Estados Unidos como una organización criminal transnacional. Y el barrio 18, que no es menos peligrosa, igual como los narcotraficantes y otros grupos de crimen organizado, son una amenaza a la seguridad nacional por su método, que es promover subversión contra el Estado. Cometen agresiones en contra de la soberanía del gobierno nacional, toman control por la fuerza del territorio y cobran lo que llaman impuesto de guerra. A través de la violencia ejercen un poder político, influyendo en resultados electorales, amenazando el derecho al libre sufragio, usando terror y amenazando de muerte a las personas. Nosotros en Honduras decidimos no cerrar los ojos ante esa realidad. Las maras y pandillas profesionalizan a su gente, mandan a estudiar a los colegios y a las universidades para infiltrar después a los operadores de justicia y otros actores del Estado. También buscan comprar o matar a los operadores de justicia, jueces, fiscales, policía, agentes carcelarios, militares, agentes de inteligencia, a testigos. Sus acciones subversivas significan nada menos que acabar con la administración de justicia y el imperio de la ley. Es una amenaza tan real como en aquellos tiempos, cuando en una guerra las tropas de un invasor cruzaban las fronteras para tomar el territorio y someter a la población de otro país. Así. De hecho, un informe de la ONU en relación a un país vecino en nuestra región dijo lo siguiente: la narrativa respecto de los territorios pandilleriles es reminiscente al usado por países asolados por la guerra. La gente habla de fronteras, que el que cruce no autorizado puede resultar muerto. El mismo informe también observaba que varios interlocutores dijeron que en algún momento todos los partidos políticos habían negociado con grupos pandilleros, ya sea solo para hacer concentraciones o mítines políticos y ganar votos. En razón de sus capacidades de control territorial, estos grupos pueden ser considerados tener suficiente poder para sistemáticamente violar los derechos humanos a una porción grande de la población. The National Human Rights Institution no sugiere que los pandilleros deberían ser acusados por violaciones a derechos humanos. Sin embargo, esta es una conclusión lógica de cualquier evaluación de la situación. A pesar de ese paso que representa retos legales. Por su maldad y violencia, las maras y pandillas han generado muchas denuncias en Honduras y en otros países.
Honduras tiene la voluntad y el compromiso de formar alianzas internacionales para luchar conjuntamente en contra de las estructuras transnacionales de las maras y las pandillas, tanto como su presencia territorial. Y lo digo porque es impresionante que una llamada que sale de Honduras o sale de Los Ángeles o de Long Island o de El Salvador o de Guatemala puede mandar un mensaje, no solo de extorsión, sino de otros delitos más graves. Así es como operan. Al mismo tiempo, la crueldad de las maras jamás debe ser usada, y quiero decirlo claramente, principalmente aquí con ustedes, y por lo que ocurre en Estados Unidos. Esa maldad no debe ser usada para discriminar o criminalizar a la gente honesta de nuestros países o para inducir miedo u odio hacia nosotros los latinos. Porque es nuestro pueblo el que más sufre por este flagelo. Y porque los buenos somos más, muchísimos más. Una medida esencial para bajar los crímenes en Honduras fue construir cárceles de máxima seguridad, porque las mismas estructuras criminales transnacionales de las maras, las pandillas del narcotráfico, operaban desde el sistema carcelario hondureño. Desde la cárcel les daban órdenes para asesinar, secuestrar, extorsionar, en fin, una cantidad de delitos. Después de que hicimos una operación histórica de traslado de los reclusos o privados de libertad a las cárceles de máxima seguridad, tuvimos una reducción tan fuerte en la tasa de homicidios que llegó a alcanzar el 30%. Homicidios que se originaban con esas órdenes dadas en las cárceles. En ausencia de las cárceles de alta seguridad, no había forma de interrumpir esas operaciones criminales. Sin embargo, hasta hoy, ciertos líderes de la oposición insisten que quieren cerrar las cárceles de máxima seguridad y jamás volver a construir una nueva. Pero la mayoría del pueblo hondureño ampliamente respalda lo que se está haciendo en materia de seguridad. El pueblo está viviendo la realidad y viendo de cerca la naturaleza de la amenaza. Es el pueblo que ha pagado con docenas de miles de muertos, extorsiones, violaciones, abusos constantes de grupos criminales que afectan a sus familias, su libertad, su integridad física y moral, sus posibilidades de seguir adelante económicamente. Fíjense ustedes, reparen en esta cifra. Una medición del Instituto por la Economía y la Paz estima que el costo económico para Honduras de los homicidios ha reducido en un 25% la economía nacional. Es imposible entender la situación económica de desempleo, flujos de migración irregular, sin entender el impacto de las maras, pandillas y grupos criminales. Por eso la seguridad es también esencial para el crecimiento económico, para más y mejores oportunidades para la gente. Sin embargo, el costo más grande en esta lucha se ha pagado con las vidas de nuestros compatriotas y de igual manera con la vida de nuestros héroes valientes, decenas de policías, jueces, fiscales, militares, operadores de justicia que han sacrificado sus vidas para defender al pueblo hondureño. El pueblo está agradecido y plenamente respalda nuestras fuerzas de seguridad, como se evidencia en todas las evaluaciones que se han hecho, tanto nacionales como extranjeras. Incluso no hay instituciones, aparte de las iglesias, ni de gobierno, ni de sociedad civil, que por más mediciones de confianza, exceden el respeto que el pueblo hondureño tiene por sus valientes fuerzas de seguridad en esta lucha histórica por recuperar a nuestro país y proteger a nuestra gente. No hay mejor evidencia que ese respeto y ese respaldo. En las elecciones del año 2013,
y del año 2017, el pueblo perfectamente pudo escoger entre dos caminos muy diferentes. En cada oportunidad el pueblo tomó la decisión que en nuestro país teníamos que hacer lo que tuviéramos que hacer en el marco de la ley para defendernos de esta amenaza, para proteger al pueblo, para recuperar nuestra soberanía y para garantizar la seguridad y la paz, venciendo esta amenaza, repito, siempre en el marco de la ley. Sin embargo, la nueva estrategia de estos grupos de la criminalidad organizada, y lo quiero decir aquí para que ustedes puedan visualizar la dimensión del fenómeno y evitar que siga ocurriendo o que ocurra en sus países, es buscar, es penetrar las instituciones políticas e influir en los resultados electorales. En las elecciones del año 2017, las maras y pandillas, junto a grupos del narcotráfico y junto a expolicías depurados, operaban en forma sistemática, intimidando con violencia para impedir que la gente ejerciera el sufragio en lugares con mayor tendencia a apoyar las luchas para someter a las maras, las pandillas y a estos grupos criminales. Ese ha sido nuestro compromiso desde que estábamos en el Congreso y ahora como presidente de la República. A nivel nacional, se ha podido mostrar que la agresión e intimidación electoral por las maras y las pandillas y otros grupos criminales impidieron la participación electoral de aproximadamente 200,000 personas, ciudadanos, votantes, porque esa presión la dirigieron precisamente en contra de los votantes que apoyaban nuestras políticas. Incluso, tan enfocada fue esa operación que se ha identificado como en solo 10% de los centros de votación del país se logró impedir la participación de alrededor de 100,000 votantes de esa misma tendencia política, que es nuestro partido. Les doy un ejemplo muy concreto. En la colonia Ciudad de España, de la capital de la República, en lo que llamamos zona caliente, un territorio que fue controlado por las maras y las pandillas, se dio un colapso en la participación electoral en la última elección del 2017. Pero cuando uno lo mira más en detalle, no fue un tema de colapso general, sino que fue la intimidación dirigida precisamente, casi con rayo láser, en contra de los votantes que querían respaldar a nuestro partido. Las personas que habían votado a favor de seguridad y en contra de los grupos criminales de maras y pandillas en el pasado. Para ilustrarlo mejor, en una de las mesas electorales, en el año 2013, en aquella elección, se había presentado una participación bastante alta, de 73% de participación electoral. Pero en el año 2017 la participación electoral en esa misma mesa se cayó a tan solo 23%, 50 puntos menos. Pero la intimidación fue selectiva, el colapso por la intimidación a los votantes de un solo partido, cuya participación en otros lugares hemos detectado llegó hasta de un 80%. O sea, la lógica y los compromisos de los grupos criminales, maras, pandillas, narcotraficantes, expolicías depurados, fue de impedir el sufragio de la gente que iba a votar por el partido más dispuesto a enfrentar al mundo criminal, el partido que más le apostaba con claridad en sus propuestas a recuperar la seguridad y la soberanía de nuestro territorio. La violencia y el terror de los grupos criminales dieron un beneficio importante a los partidos rivales que estaban en contra de la extradición, de la policía militar, y quieren revertir la depuración policial, cerrar las cárceles de máxima seguridad, todo siendo posiciones muy favorables al mundo criminal. Estos grupos criminales
en su intento fallido de robar las elecciones, sí lograron poner más estrecho el margen y por esa vía montar ataques cínicos a la legitimidad de la elección. Quiero citar una carta del secretario Almagro en una de sus frases y decía: los trabajos en materia de reformas electorales deben también incluir aspectos vinculados a la influencia en el sistema político y los procesos electorales por parte del crimen organizado y maras. Y me detengo un poquito. Es tan valedera la preocupación del secretario Almagro que yo quiero pedirles a ustedes, representantes de los pueblos de América, prestémosle toda la atención. Porque cuando se llega a un punto donde no importa si se somete a un pueblo, si se le subyuga, en su momento de ejercer el sufragio, quienes van a dirigir los destinos de nuestros países es el mundo criminal. Así de claro. Por eso no puedo estar más de acuerdo con el secretario Almagro. Consideramos que es de suma importancia estudiar y agregar un protocolo adicional a la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional para tratar concretamente el fenómeno nefasto de las injerencias y abusos en los procesos políticos electorales por parte de las estructuras criminales. Eso es clave. No podemos postergarlo más. Este fenómeno no es algo que únicamente ha sucedido en Honduras. Se está viendo lo mismo cada vez con mayor frecuencia en otros países. Incluso hay casos aún más graves que podrán llegar a ser irrecuperables, que también tendrían implicancias graves a nivel de la seguridad regional, continental. El punto de no retorno es cuando ningún actor político se atreve a lanzar la lucha legítima para que su pueblo viva más seguro. Ese es el punto de no retorno. Este fenómeno fue explicado en un trabajo publicado en el año 2005 por el doctor coronel Max Mandarin, profesor del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos y experto en el Instituto de Estudios Estratégicos. En un análisis muy agudo del fenómeno de las pandillas criminales de tercera generación, pudo identificar sus similitudes con las insurgencias político-militares, por su efecto de desestabilizar a gobiernos y el desafío a la soberanía del Estado. Dijo: los fenómenos de las pandillas son formas mutadas de insurgencias urbanas. En estos términos, estos nuevos actores no estatales deben eventualmente tomar control político para garantizar su libertad de acción y entorno comercial que desean. El denominador común que puede vincular el fenómeno de pandillas a la insurgencia es que el objetivo final de algunas pandillas de tercera generación y los insurgentes es deponer o controlar a los gobiernos de los países donde operan. Tradicionalmente pensamos en la insurgencia como principalmente una actividad militar y pensamos en las pandillas como un simple problema de aplicación de la ley. Sin embargo, los insurgentes y las pandillas criminales de tercera generación están involucradas en un acto político de suma complejidad: la guerra política. Las actividades de violencia, intimidación y corrupción de los actores ilegales no estatales, internas y transnacionales, como las pandillas urbanas, pueden disminuir la soberanía y socavar la seguridad nacional y regional. En otro trabajo, por el mismo autor, con el título «Venezuela como exportador de la desestabilización con guerra de cuarta generación», publicado en el año 2012, se explica la importancia de no descansar en esta lucha. Cito: al igual que la revolución, el fracaso
del Estado es un proceso, no un resultado. Las amenazas contemporáneas a la seguridad y bienestar personal y colectivo, por la guerra de cuarta generación, la desestabilización asimétrica, no son necesariamente ataques directos a un gobierno. Sin embargo, son medios probados para debilitar los regímenes de gobierno. El fracaso del Estado puede ser un proceso exacerbado o por los estados o por grupos no estatales. Ejemplo, insurgentes, organizaciones criminales, transnacionales y sus bandas ejecutoras y organizaciones civiles o militares o paramilitares. La intención general es deponer un gobierno o ejercer un control ilícito sobre un país. Miren la dimensión de lo que estamos hablando. La mayoría del pueblo hondureño, al comprender lo que está en juego en esta lucha histórica frente a una amenaza tan peligrosa, vio la necesidad de seguir por la ruta de recuperar el país y apoyar una respuesta que no apoyaban antes, como el proceso de reelección de un presidente. Si bien el Poder Judicial, como es su papel, aplicaba un análisis jurídico, la mayoría del pueblo puso su enfoque en la amenaza extraordinaria, donde la alternativa significaba poner fin a todo lo que había dado resultado y así evitar el riesgo inminente de perder el país. En Honduras pudimos actuar a tiempo. Ahora tenemos que seguir y completar el trabajo. Tenemos 3 años para terminar de desmantelar las estructuras de maras, pandillas, grupos criminales organizados que intentaron influenciar para robar la elección del 2017 y fracasaron. La reacción de la oposición al perder las elecciones en el 2017, para ser preciso de algunos, no de todos, fue desatar violencia durante varias semanas con un llamado de hacer ingobernable el país, penetrando en esta ocasión y manipulando el grupo de ciudadanos que, reconozco legítimamente, ejercían su derecho a la protesta pacífica. Porque es su derecho y hay que respetarlo. En lugar de tomar en cuenta el momento histórico peligroso que enfrenta Honduras, ciertos líderes de la oposición se pusieron a llamar a la insurrección, con la participación de los mismos grupos que utilizaron el terror para impedir el ejercicio del sufragio. Hace un par de meses, un líder opositor propuso derrocar al gobierno e instalar una junta provisional de los partidos de oposición. Otro conocido líder de la oposición salió hace pocos días para exigir un golpe militar, sin que nadie le prestara atención, pero ocurrió. Debe ser evidente que Honduras necesita una posición responsable y democrática, que también es capaz de mantener la defensa del pueblo y del país. El paso más importante sería que se busque entender bien el peligro que enfrenta el país en lugar de contribuir a ese peligro. Quiero citarles también un discurso militar de doctrina estratégica en Venezuela en el año 2017. Se hizo explícito que su método de promover guerra de cuarta generación fue basada, según las palabras del entonces ministro del Poder Popular para la Defensa, en la desestabilización de la sociedad con la manifestación de 4 guerras. Nótese que las llamó guerras: ingobernabilidad, transculturización, guerra económica y guerra comunicacional o guerra mediática. ¿No le suena conocido? A mí sí, porque lo hemos vivido en Honduras en carne propia. Lo que se ha aprendido en esta lucha es que sin identificar la naturaleza de la amenaza y su forma de operar, no vamos a tener el éxito que necesitamos, que nos merecemos. Logramos reducir por la mitad los homicidios. Muy pocos países, o quizás ninguno en el mundo, lo ha logrado en tan poco tiempo como Honduras.
No lo hicimos haciendo una copia de las medidas tomadas de otra ciudad o país. Lo hicimos identificando la naturaleza y los métodos subversivos de las estructuras criminales en Honduras. Basado en este análisis, construimos los instrumentos necesarios. Reestructuración profunda de la Policía Nacional, creación de la Policía Militar, de ciertas fuerzas especiales, dotar de apoyo fuerte al Ministerio Público para crear su agencia técnica de investigación criminal, fortalecer sus unidades de lucha contra el narcotráfico, inteligencia. El trabajo interinstitucional ha sido sumamente efectivo. Cárceles de máxima seguridad, la extradición, creación de un impuesto especial para atender un fenómeno especial y la creación de una fuerza interinstitucional de seguridad nacional, que es la articulación de todos los operadores. Quiero ser enfático que sin el respaldo del Poder Judicial, sin el respaldo del Ministerio Público y sus dependencias, sin el respaldo de países aliados, amigos nuestros en esta lucha, no hubiéramos avanzado de la manera dramática como lo hemos hecho. Asimismo, quiero agradecer hoy aquí a ustedes. Quiero agradecer a la OEA, a través de MASI, que han contribuido al fortalecimiento de nuestras instituciones. En nombre del pueblo hondureño, les agradezco a cada uno de los que han contribuido en esta lucha. Lo que hace falta es construir marcos legales nacionales y convenciones internacionales más completos y actualizados, entendiendo primero la dimensión de la amenaza de estos fenómenos. Por ejemplo, maras, pandillas, narcotráfico, crimen organizado, están trabajando con asesores legales antes de intentar cometer un delito. Y no hablo de abogados defensores, hablo de abogados asesores. Como una corporación, cuando emprende un proyecto, decide contratar a asesores para tener éxito. Estamos hablando de marcos legales que se necesitan y procedimientos para hacer de parte de estos asesores de los grupos criminales, hacer una ingeniería en la forma de cometer delitos y mostrar cómo operan las estructuras criminales para hacer más difícil judicializar a estos individuos. Así es el nivel de sofisticación de estas estructuras criminales. Por tanto, no es cualquier fenómeno criminal. Entendamos eso, por favor. Y por eso estoy aquí. De igual manera, debe analizarse que la violencia generada por estos grupos de la criminalidad afecta e impacta sustancialmente en el goce de los derechos fundamentales de la población, especialmente en los grupos más vulnerables. Este análisis a profundidad debe llevarnos a debatir el grado de vulneración de los derechos que causan estos grupos y poder situarlos en las discusiones o foros regionales y globales. Por ejemplo, este es un dato interesante de un país vecino. La relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, en su visita a un país de la región, destacó: las pandillas, como consecuencia de su control territorial, son responsables de violaciones manifiestas de los derechos humanos, en particular de la gran cantidad de homicidios que se cometen en ese país. Cabe destacar que en el caso de Honduras nuestra legislación ya establece que los grupos criminales pueden ser violadores de derechos humanos. Sé que la tradición de la doctrina es otra, pero por eso estoy planteando que es necesario debatir, actualizar, conversar claramente, con franqueza lo que está ocurriendo, la dimensión de la amenaza. Asimismo, debemos desarrollar un instrumento regional que facilite acción efectiva contra grupos criminales
que profundice en hechos, en acuerdos, que ya tenemos, como Ameripol, que coordine los esfuerzos bajo una visión regional, que facilite el intercambio de información, que simplifique la extradición. En Centroamérica estamos hablando de la orden de captura centroamericana, que reconozca algunos actos de autoridades para la región, que ayude en la lucha contra los actores no estatales y para colaborar en recuperar los sistemas democráticos influidos y manipulados por los grupos criminales. Porque los hay, no cerremos los ojos a eso. Lo que necesitamos ahora es trabajar con nuestros socios estratégicos para asegurar que la cooperación sea definida y estructurada de acuerdo a la naturaleza real de la amenaza que estamos enfrentando, por la naturaleza real de los criminales sofisticados con capacidades políticas y alcance propagandístico, con operaciones de inteligencia, con penetración de instituciones, con estructuras flexibles nacionales e internacionales que no tienen los estados y que representan el peligro más grande y el costo en vida más enorme de nuestra historia. Fruto de estos esfuerzos, hemos invertido una mayor cantidad de recursos de presupuesto nacional orientados a promover el crecimiento económico, focalizados en crear más y mejores oportunidades para reducir desigualdades. Hoy Honduras no tuviera las cifras macroeconómicas que pocas veces las hemos tenido en la historia si no hubiéramos dado esta lucha por la seguridad. Hoy en Honduras no tuviéramos acceso en condiciones muy competitivas a créditos de los bancos multilaterales, de la banca financiera internacional, si no hubiéramos dado esta lucha y no hubiéramos mejorado en seguridad. Hoy Honduras no estaría logrando inversiones significativas en programas de protección social si no hubiéramos dado esta lucha en seguridad. Nunca como antes. Esta lucha nos ha permitido enfocarnos en las familias y las oportunidades para buscar más inclusión social y económica. Ahora vamos con un programa agresivo de microcrédito, pero ahora podemos llegar con más facilidad a barrios y colonias donde antes no llegábamos. Hemos trabajado arduamente en generar mayor inclusión mediante políticas públicas y una plataforma que le llamamos Vida Mejor, que no es ni más ni menos que un piso fuerte, sólido de protección social, en función de los derechos fundamentales de los grupos más vulnerables. Eso nos ha permitido también atacar las causas estructurales históricas de la pobreza, la exclusión, que inciden en la migración irregular y la violencia contra las poblaciones más vulnerables. Lo compartido el día de hoy, hermanos de América, es la muestra que la suma de la voluntad política, el esfuerzo y sacrificio de los operadores de justicia en Honduras, el apoyo del pueblo hondureño y estrategias integrales, creativas e innovadoras, basadas en nuestra propia realidad, ha permitido que el camino hacia la paz sea posible irlo construyendo día con día. Por estos logros, el mundo ahora vuelve sus ojos a Honduras para reconocer la tierra de un café exquisito. Un café que ahora nos ubica como el quinto productor del mundo, a pesar de nuestro pequeño territorio. Ahora nos reconocen por las playas hermosas del Caribe, del Pacífico. Sitios especiales en Honduras, como Copán, o el milagro arqueológico recién descubierto de Ciudad Blanca. Ahora nos conocen por ser la tierra del origen del chocolate. Ahora nos reconocen por las bellezas que siempre estuvieron ahí, pero por la situación tan difícil que hemos enfrentado en las últimas décadas, el mundo ni los mismos hondureños podían ver con claridad. Hoy, cada vez más es frecuente vivir momentos especiales como el de una familia, compartiendo entre abuelos, nietos, la madre, el padre, los vecinos,
los amigos, alegremente en muchas calles donde antes no se podía transitar. Y ahora también en parques, espacios que hemos recuperado y hemos construido con el sector privado y dinero del pueblo hondureño para crear esos espacios de convivencia, de hermandad. Este sábado anterior, una de esas grandes experiencias en un municipio que se llama San Francisco de Becerra. Inundado el nuevo parque, abuelos, abuelas, niños recién nacidos, niños en brazos, jóvenes, disfrutando todos pacíficamente en un parque que hemos construido junto a la comunidad. Eso no tiene precio. Y eso es lo que está pasando ahora en Honduras. Y ahora van y llegan y nos preguntan ¿cómo hicieron? ¿Pueden compartir con nosotros esas experiencias? Claro que sí. Y hoy estamos diciéndoles a ustedes, es necesario revisar este fenómeno, atenderlo, actualizando las convenciones, la normativa internacional para cuidar a nuestra gente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Estimadas y estimados todos, damos por concluida esta sesión protocolar. Agradezco a todos por su presencia y por favor permanezcan en sus asientos mientras el señor excelentísimo presidente de Honduras, señor Juan Orlando Hernández Alvarado, pasa a saludarlos. Gracias. Sí, por adentro, por adentro. Sí.